Continuamos nuestra tertulia y continuamos con las genealogías, cada vez más interesantes. Con la primera etapa de su genealogía, Mateo nos muestra que todo ser humano nace para la grandeza. Por eso culmina con el rey David, el rey más grande de Israel, y el hombre que llevó al pueblo hebreo a su máximo esplendor y lo convirtió en una potencia mundial. Según Mateo, por tanto, todo hombre nace esencialmente para ser rey. Con la segunda sección de su genealogía, nos enseña que todo ser humano pierde su grandeza cuando peca, cuando se aparta de Dios, y que siempre terminará esclavo de sus malos actos. Por eso este grupo concluye en el exilio y la esclavitud en Babilonia. Podríamos decir que es la etapa de la vergüenza, el desastre y la tragedia de la nación hebrea. Y con la tercera sección nos muestra que el ser humano recupera su grandeza gracias ¿a quién? Gracias a Jesús, al Hijo de Dios. Por eso esta cadena termina en Jesucristo, la persona que liberó a los hombres de su esclavitud. Según Mateo, Dios no permite que el final de la historia sea trágico. En Jesucristo toda desgracia puede convertirse en un triunfo. Ahora, también Mateo utiliza un segundo juego de números en su genealogía. Fíjense, si contamos los nombres que van desde Abraham a David, de David a la esclavitud y de la esclavitud a Jesucristo, en todos los casos nos da una misma cifra, 14. Él mismo lo dice al final. El total de generaciones son desde Abraham a David 14 generaciones, desde David hasta el destierro 14 generaciones, desde el destierro hasta Cristo 14 generaciones. Como comprenderán, y basta darse cuenta, simplemente estos números no son reales. Mateo debió suprimir varios nombres para obtener la cifra. Por ejemplo, entre Fares y Naasón no puede haber solamente 3 personas, porque está abarcando 430 años. 3 personas para 430 años. Y que según el libro del Éxodo duró toda la esclavitud de Egipto. Tampoco pueden ser solo 2 ascendientes, llenar los 3 siglos que van de Salmón a Jesé. Ahora, la pregunta de eso, de los 10 millones. ¿Por qué razón Mateo acortó artificialmente las generaciones de modo que le diera el número 14? Para entender el por qué, habría que explicar que una característica de la lengua hebrea, una característica muy curiosa. Miren, mientras en los idiomas modernos escribimos los números con ciertos signos, el 1, el 2, el 3, y las letras con otros diferentes, A, B, C, D, etc., sin embargo, en hebreo se emplean las mismas letras para escribir los números. El 1 es la misma letra A, el 2 la letra B, y así hasta 28 letras, 28 números. Así, si sumamos las letras de cualquier palabra hebrea, puede obtenerse siempre una cifra. Esta cifra se llama la gemátrica. Así, según estos cálculos muy conocidos y difundidos por los judíos, el número gemátrico del rey David era justamente el 14, ya que en sus letras tenemos D igual a 4, más V igual a 6, más D igual a 4, más eso va a dar D4, V6, D4, 4 y 4, 8 y 6, 14. Otra cosa importante, el hebreo no tiene vocales. Ellos distinguen las vocales, hacen el sonido de vocales con puntos, con acentos, con rayitas y demás, pero no tienen vocales. Un poquito complicado para nosotros, pero no para ellos. Agrupando los nombres en 14, Mateo encontró una elegante e ingeniosa manera de decir a los judíos que Jesús era descendiente de David. Y por tanto, al ser descendiente de David, es verdadero Mesías. Más aún, al reunirlos en 3 listas de 14, con el 3 simbólicamente significa totalidad, el evangelista quiso decir que Jesús es el triple David, y por lo tanto el Mesías total, el auténtico y el verdadero descendiente de David. Ahora, eso, pues, mire, no tendría gran novedad en sí. La gran novedad, el gran asombro de esta genealogía, es que Mateo incluyó el nombre de 4 mujeres. En la lista de antepasados de los grandes personajes nunca figuraban las madres. La mujer en tiempos de Jesús no ejercía derechos legales, ni servía para dar testimonio de ninguna constancia. No era considerado una persona, sino una cosa. Perdonen, señoras que me están escuchando, pero así era la cosa. Una cosa propiedad de su padre o de su esposo, y carecía de importancia en la sociedad donde no contaba para nada. Por ejemplo,
Lo vemos cuando Mateo narra la multiplicación de los panes y de los peces por Jesús en Tabja, un lugar encantador. De hecho, el tercer día vamos a estar por allí dando vueltas. El 3 de julio vamos a dar la misa en el área. Así que cuente que vamos a rezar por ustedes. Dice el evangelista que Jesús multiplicó ante una verdadera multitud compuesta por unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. O sea, los que contaban eran los hombres, las mujeres y los niños no contaban. Era tal el desprecio por el sexo femenino en la antigüedad que todo buen judío al levantarse por la mañana, oigan bien esto, la oración que hacía era lo siguiente: daba gracias a Dios por 3 cosas: por no haber nacido pagano, por no haber nacido esclavo y por no haber nacido mujer. En las listas de genealogías de la Biblia no suelen aparecer mujeres. Por eso que haya nombres femeninos en la genealogía de Jesús es un hecho revolucionario, por así decir. Pero lo más interesante no es que aparezcan mujeres, sino qué clase de mujeres. Ellas son Tamar, una incestuosa; Rahab, una prostituta; Ruth, una excomulgada; y Betsabé, una adúltera que traicionó a su marido, a Urías. Vamos una por una porque merecen la pena. La primera antepasada de Jesús que Mateo menciona es Tamar. Su historia aparece en el libro del Génesis. Se casó muy joven con y enviudó poco después sin tener hijos. Existía una ley en el pueblo de Dios de aquel tiempo llamado el levirato, que consistía en lo siguiente: si uno se moría sin tener hijos, su cuñado, el cuñado de la viuda, debía tener relaciones íntimas con ella para dejarle un hijo que no iba a ser hijo de él, iba a ser hijo del difunto. Así, no quedaría sin descendencia, ya que no había peor desgracia para alguien que morir sin hijos. Onán se casó con Tamar, pero convivía con ella evitando los hijos. Finalmente, Onán también murió, y Tamar, 2 veces viuda, siguió sin hijos. Judá, el padre de los 2 muchachos, sospechando que ella era una mujer fatídica, se negó a entregarle su tercer hijo como esposa. No quería perder la última oportunidad que le quedaba de un hijo que diera descendencia. Pero entonces Tamar planeó una estrategia. Un día se disfrazó de prostituta, se sentó junto a un cruce de caminos justo cuando iba pasando su suegro. Confundiéndola, le prometió un cabrito a cambio de sus favores, y como seña le dejó su bastón, su cinturón y su sello identificatorio. Cuando más tarde él le envió el cabrito como pago, ella ya no estaba. Y por más que buscaron noticias de ella, nadie sabía de ella y nunca había habido una prostituta en ese lugar. ¿Pero qué ocurrió? Que Tamar de esta unión quedó embarazada. Al enterarse su suegro, Judá, de que su nuera esperaba un hijo, se pone a imaginar cómo se puso. Y se enfureció y se avergonzó, exclamando: «Sáquenla de la casa y quémenla viva». Tamar entonces activó la segunda parte de su plan. El dueño de el mensaje decía esto: «El dueño de este bastón, este cinturón y este sello es el padre del hijo que espero en mis entrañas». De esa forma consiguió un hijo Tamar, la incestuosa, pues se había acostado con su suegro y tuvo un hijo, y así salvó su vida. ¿Cómo la calificamos? ¿Mujer perversa, mujer astuta o simplemente mujer? Lo cierto es que Mateo puso el escandaloso nombre de Tamar entre los antepasados de Jesús. Qué curioso. La segunda abuela, por así decir, en la antigüedad, es la que aparece con el nombre de Rahab. Medio de vida, profesión, prostituta. Su historia, pues, es una historia de espionaje militar durante la época de la conquista de la tierra prometida, 2º capítulo del libro de Josué. Cuando Josué, caudillo del ejército de Israel, llegó a las puertas de la tierra prometida, se encontró con la ciudad de Jericó. Dicho sea de paso, vamos a visitar la ciudad de Jericó en este viaje, cosa que no es frecuente, que no es común, porque está en zona palestina y siempre ponen los palestinos dificultades, pero las dificultades se acabaron. Vamos a visitar
la tierra de Rahab y la tierra de Jericó, que es la misma. Entonces, cuando Josué envió un comando, por así decir, para ver si era posible tomarla o no, y entonces fueron a espiar estos exploradores. Ellos se alojaron en la casa de Rahab, una prostituta de la ciudad. Pero, pueblo pequeño, campana grande, enseguida descubrieron que habían extranjeros por allí. La policía local los buscaba, la mujer los escondió y los ayudó a huir descolgándolos con unas cuerdas por la ventana de las murallas. Pero antes de que se fueran, que se desaparecieran, le pidió que el ejército hebreo, cuando entraran, porque sabía que iban a entrar en Jericó, respetara la vida de ella y la de su familia al tomar la ciudad. Ellos aceptaron y le ordenaron atar una cinta roja a los barrotes de la ventana para identificar la casa. Se pueden imaginar, el asalto fue tremendo, la ciudad fue destruida, los soldados de Josué destruyeron y saquearon Jericó y todos sus habitantes fueron pasados a cuchillo. Pero la única que salvó su vida y la de su familia fue Rahab, como había convenido con los espías. Poco después, Rahab, la prostituta, llegó a estar entre los antepasados de Jesús. Y Mateo no se olvidó de colocar su nombre en la genealogía. Por tanto, ya tenemos una que se acostó con su suegro, otra que de profesión era prostituta, la tercera era Ruth, una muchacha moabita, es decir, del país de Moab, el capítulo 1 al 4 del libro de Ruth. Conoció el amor desde muy jovencita, pero también el dolor y la soledad, ya que murió sin haber tenido hijos. Pero, a pesar de eso, fue un ejemplo de fidelidad a su suegra. Su suegra es Noemí, a la que acompañó siempre para ayudarla. Fue una mujer de trabajo, muy sacrificada para ganarse el pan. Más tarde volvió a conocer el amor en la persona de Booz. Vivió entonces un segundo idilio en los campos de Belén y halló finalmente la felicidad como premio a su trabajo, su abnegación y su fidelidad. Pero, a pesar de que ella su moral era intachable, tenía algo vergonzoso para cualquier judío. Era extranjera, era emigrante, era forastera. Pero aún pertenecía a los moabitas, uno de los pueblos más odiados por los judíos. Tan despreciables eran que la misma ley judía los había excomulgado para siempre y no se les permitía jamás formar parte de la fe de Israel. En el mismo libro del Deuteronomio se mandaba: los moabitas no serán admitidos en la asamblea de Yahvé ni aun en la 10ª generación. No serán admitidos nunca jamás. Pues bien, esta mujer extranjera, excomulgada, despreciada, fue elegida por Mateo para figurar entre las predecesoras de Jesús. O sea, tenemos una extranjera, una prostituta, una incestuosa. ¿Cuál es la siguiente? La abuela Betsabé. Era una mujer hitita. Los hititas eran un pueblo pequeño, seminómada, expertos militares que se alquilaban como freelance, por así decir, como mercenarios a otros reyes. Y los había alquilado. Sobre todo a Urías, oficial del rey David, en el segundo libro de Samuel, verso 11. Ella vivía con su esposo en Jerusalén, cerca del palacio del rey. Aparentemente era una gran belleza, una gran hermosa, tan hermosa que el rey David se perdió el sentido común con ella, se enamoró perdidamente de ella. Y aprovechando que Urías había marchado a la guerra, el rey mandó a llamarle al palacio y ambos en complicidad se unieron amorosamente. Pero no pusieron precauciones y ella quedó embarazada. Había que evitar el escándalo. David hizo venir a Urías del frente de batalla y le dio unos días de vacaciones en su casa, a fin de que éste conviviera con su mujer un tiempo razonable, y así se cubrían las apariencias. Pero Urías, más preocupado por la milicia que por los cuernos que le habían puesto, se opuso a ese privilegio, sabiendo que sus soldados andaban en plena guerra. David buscó la forma de resolver el problema. Hizo que secretamente mandó una nota a sus generales para que lo mandaran nuevamente a la lucha a la zona más fragosa y de mayor peligro, y que cuando estuviera allí se retiraran de manera que muriera. Y así murió Urías y David pudo quedarse con Betsabé.
Hizo un funeral muy solemne, mucha pena, mucha cosa, pero en el fondo le había puesto los cuernos y lo había mandado a matar. Tiempo después, un profeta, mediante una conmovedora parábola, le hizo ver a David su crimen y su gravísimo pecado. David fue al menos honesto, reconoció su culpa, se arrepintió y pidió perdón. Y es por cuando compone la leyenda de que dice que compone el famoso Salmo 50 de arrepentimiento. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la verdad que aborreces. Y así continúa el arrepentimiento de David. Betsabé pues proporcionó a David mucho amor, pero también muchas intrigas, celos, lágrimas y dolor. Y Mateo ubicó a esta mujer adúltera como la cuarta antecesora de Jesús. Salomón, porque el hijo murió nada más nacer, pero él no se arrepintió, pero no se arrepintió, siguió en el mismo jueguito y tuvo un segundo hijo con ella, y ese segundo hijo fue Salomón. En fin, Dios los cría y ellos se juntan. Estas son las 4 abuelas de Jesús que comparecen en su genealogía. 4 mujeres de distintos siglos en medio de una cadena masculina. Si Mateo hubiera buscado con mayor ahínco en el Antiguo Testamento, probablemente no hubiera podido encontrar 4 personajes más indignos de ser antepasados del Señor. Por eso es interesante hallarlas en una genealogía que era para los antiguos su motivo de orgullo, la razón de su honra y renombre. Aquí en cambio las mujeres, y más semejantes mujeres, no son sino causa de vergüenza. Ahora, tienen también una situación pedagógica. Con estas genealogías se demostraba provenir de personajes importantes y famosos del pasado. Aquí Mateo nos quiere demostrar que Jesús proviene también de la miseria humana, de lo más bajo y ruin de Israel. Por la genealogía uno comprendía la grandeza de una persona, su pasado ilustre, su abolengo. Aquí, con estas 4 mujercitas, solo se ve lo oprobio que arrastra su parentela. Ahora, como es una genealogía artificial, también hay un recuerdo artificial. Como si en cada Mateo quisiera dejar en claro la misión de Jesús, y la misión y su programa de vida. Más allá de su historia personal, estas abuelas, entre comillas, suyas, esconden una realidad simbólica que va más allá de ellas. En el amor y el dolor, en el pecado y la alegría, en el perdón de cada una de ellas, ¿quién está retratada? La humanidad entera. La humanidad peregrinante y sufriente, pecadora y esperanzada, la gran familia de la que forma parte el Señor. El evangelista quiso mostrar que Jesús no se avergonzó jamás de sus parientes, ni de contar entre su familia grandes pecadores. A todos los aceptó tal cual eran, y a todos los estrechó en un abrazo eterno, único, sentido, como no queriendo soltarlos jamás. Luego ya se encargó de registrar en su genealogía para siempre quiénes fueron, pero que ocuparon ese papel. Nos recuerda, y terminamos con esto, aquello que el concilio nos recordaba: la Iglesia es santa y pecadora. Santa porque tiene su fundamento en Cristo, y pecadora porque está hecho de seres humanos. Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé. Tamar, una incestuosa; Rahab, una prostituta; Ruth, una extranjera; Betsabé, una adúltera. Pero seres humanos. La parte de pecadores, pero la parte de santidad, que es Cristo fundamentalmente para nosotros, fundación de nuestra Iglesia, de nuestra comunidad creyente. Que también nosotros no queramos ser tan perfectos, porque el mismo Jesús, que era perfecto, supo mezclarse con nuestra sangre, con nuestra carne, con nuestra vida. Bendito sea Dios. Hola, padre, ¿qué hace por aquí? Pues buscando maletas. ¿Maletas para qué? ¿Para qué se usa una maleta, Javier? Cuéntame. Pues normalmente para viajar. Pues para eso mismo, para viajar. ¿Viajar a dónde, si se puede saber?
Pues muy sencillo, a Medio Oriente. ¿Dónde dijo? A Medio Oriente, esto es, a Tierra Santa, a Israel, a Jordania. ¿Y cuándo son esos viajes aventureros, padre? Pues ese viaje aventurero, el próximo lo voy a tener del junio 30 a julio 12 del año 2019. Suena interesante. ¿Y qué tiene que hacer quien quiera ir a este viaje, padre? Pues muy sencillo, llamar al 212-244-4778 o si quiere escribir a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Ya lo saben, amigos, si desean vivir momentos especiales en su vida, únanse al Padre Tomás del Valle, el cual está preparando este viaje peregrinación a Tierra Santa. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Continuamos nuestra tertulia y recuerden, domingo, misa del Divino Niño, el sábado que viene, seminario sobre los animales en la Biblia. Y continuamos, ya las abuelas se fueron. Ahora vamos a hablar de la madre y el momento de los preparativos al nacimiento. ¿No había lugar en la posada para María? Podríamos titular nuestro titular, valga la redundancia. Una fría noche de diciembre, nos cuenta la historia, que una fría noche de diciembre de hace casi 2000 años, una joven pareja de esposos marchaban camino de Belén. El emperador de Roma, César Augusto, había ordenado un censo de todo el imperio y cada ciudadano romano debía ser empadronado en su propia ciudad. José, que trabajaba de carpintero, tenía que ir a censarse a Belén, de donde era oriundo, donde procedía su familia. Junto a él, montada en un burro, viajaba María en avanzado estado de embarazo, afrontando un agotador viaje de más de 150 kilómetros desde Nazaret. O sea, unas cuantas millas. Claro, hoy en día decir 150 kilómetros se pueden hacer en 3 horas, 4 horas. En un carro con aire acondicionado por la carretera del desierto, paralela al río Jordán, es una carretera poco transitada, se puede acelerar. Pero en aquel tiempo ni había aire acondicionado, ni había carros, ni había carreteras. Su esposo, como les diría, se sintió más tranquilo cuando por fin entraron en la ciudad de su familia. Abrigaba la esperanza de encontrar pronto un albergue teniendo en cuenta la condición en la que se hallaba su mujer. Pero todavía anduvo de casa en casa y en todas las encontró llenas de gente. Es que el censo había hecho regresar desde los diversos, igual que José, habían hecho pues un montón de vecinos que tenían les habían cortado el ombligo en Belén y andaban dispersos por la geografía judía, por la provincia judía la provincia judía de Judea y en la provincia judía de Galilea. Aunque Galilea no les caía muy bien a los de Judea, pero bueno, pueblo pequeño, campana grande. Entonces iba casa en casa, todo estaba lleno, en vano buscó un sitio donde acomodar a María para que pudiera dar a luz y no lo encontró. De pronto encuentra una posada. Allí piensa él que sí conseguiría seguramente alojamiento. Pero la decepción, el pasme, la frustración fue enorme cuando el posadero le informó que lo sentía mucho, que no quedaba ningún rincón disponible. Por último, José, con María que se movía pesadamente y que ya acusaba los dolores del parto, se dirigió a una cueva que servía el establo de los animales y terminaron refugiándose dentro. En lo solitario de aquella gruta, María dio a luz a su primogénito y lo recostó en un pesebre
es decir, en el recipiente donde se coloca la paja para la comida de los animales, que por su forma alargada, pues miren, le hizo el favor y le sirvió de cuna. Porque los hombres a los que venía a salvar le cerraron sus puertas, el Hijo de Dios había nacido en un establo. Qué poético, ¿verdad? Pero esta narración así contada, que hemos oído y meditado un montón de veces, especialmente en Navidad, nos plantea serios problemas. ¿Fue así de verdad? El primer problema que nos plantea es que no concuerda exactamente con el Evangelio de Lucas. Aquí Mateo da una historia y Lucas cuenta otra. En efecto, en ninguna parte dice que María haya llegado a Belén casi a punto de dar a luz. Lucas nos dice que estaba a punto de parir. Dice, y sucedió que mientras ellos estaban allí se le cumplieron los días del alumbramiento. Capítulo 2 de Lucas, verso 6. Tampoco Lucas cuenta en el Evangelio que la pareja haya andado de casa en casa y de posada en posada buscando alejamiento. Obviamente esto es una simple deducción por el hecho inexplicado de que María haya dado a luz en una cueva destinada para refugio de los animales y porque se afirma, capítulo 2, verso 7, de que no habían encontrado lugar para ellos en la posada. El segundo inconveniente es la gran cantidad de interrogantes que suscita. Primero, si José venía para una breve práctica administrativa como era el censo y teniendo en cuenta que en aquella época no era obligatorio para la mujer presentarse en el despacho del censo porque bastaba el jefe de familia, ¿qué diablo hacía María con José en Belén? ¿Para qué se la trajo? Segundo, ¿cómo fue tan imprudente José de esperar hasta última hora y viajar cuando ella ya estaba casi a punto de dar a luz? Podía haber venido a Belén, pues eso, cuando ella estaba con su prima, o podía haber venido más tarde, acompañándole y demás, pero dejarlo para última hora, como que es falta de sentido común y de prudencia. Tercero, el varón justo y previsor no fue capaz de prever en un lugar más decente para el alumbramiento de su esposa, sabiendo que el que venía al mundo era nada menos que el Hijo de Dios. Cuarto, si él mismo era de Belén y volvía a su propia ciudad, ¿cómo es que no tenía casa donde alojarse, no tenía ningún familiar, no tenía eso, ni padre, ni madre, ni perrito que le ladre? Considerando que para los pueblos de Oriente la hospitalidad es un deber sagrado en el que estaba en juego el propio honor, ¿no es extraño que nadie le abriera las puertas a José, ni siquiera un pariente, aun viendo el estado en que se encontraba María? Hola, padre, ¿qué hace por aquí? Pues buscando maletas. ¿Maletas para qué? ¿Para qué se usa una maleta, Javier? Cuéntame. Pues normalmente para viajar. Pues para eso mismo, para viajar. ¿Viajar a dónde, si se puede saber? Pues muy sencillo, a Medio Oriente. ¿Dónde dijo? A Medio Oriente, esto es, a Tierra Santa, a Israel, a Jordania. ¿Y cuándo son esos viajes aventureros, padre? Pues ese viaje aventurero, el próximo lo voy a tener del junio 30 a julio 12 del año 2019. Suena interesante. ¿Y qué tiene que hacer quien quiera ir a este viaje, padre? Pues muy sencillo, llamar al 212-244-4778 o si quiere escribir a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Ya lo saben, amigos, si desean vivir momentos especiales en su vida, únanse al Padre Tomás del Valle, el cual está preparando este viaje peregrinación a Tierra Santa. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda.
venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Continuamos nuestra tertulia y les recuerdo, todavía me quedan 4 espacios y tengo que cerrar el viaje. ¿Por qué le digo 4 espacios? Porque mira, a mí no me gusta llevar 30, 40, 50 pasajeros, porque entonces les trataría pues eso, como rebaños, como ovejas. Quiero llevar 20 pasajeros, 15, 20 pasajeros, entre 15 a 20 pasajeros son los que suelo llevar, para que haya una atención especial, para que pueda conocer los nombres de cada uno, para que puedan utilizar los servicios de rezos, etcétera, y que cuando vayamos a comer a algún sitio pues haya tranquilidad. Nada peor que tener un grupo de 30, de 40, de 50, que cuando ha terminado el último, ya el primero está loco por largarse. Y miren, para los gustos se hicieron los colores. Y yo prefiero llevar pequeños grupos, pero no es cantidad sino calidad. Y me quedan 4 espacios aún y tengo que cerrar el viaje. Supuestamente tendría que haberlo cerrado pues ayer 15 de mayo, 45 días, pero para algo uno tiene conexiones y me han dado unos 10 días más para poder cerrar el viaje, cerrar el grupo. Así que si todavía están dudando, dejen de dudar y vayan. Y además no digan voy a viajar el año que viene. ¿Quién le ha dicho a usted que va a estar vivo el año que viene? ¿Quién le dice a usted que yo voy a organizar el año que viene y voy a estar yo vivo el año que viene y voy a organizar el grupo? El poeta Ovidio definió la mentalidad de los romanos con unos versos que ha pasado, un dicho que ha pasado a la cultura, ha definido la cultura romana: el carpe diem, el agarra el día, vive el día. Lo único que tenemos es el día de hoy. Lo único que tenemos es el viaje de este año. El año que viene, si viene, pues veremos a dónde vamos. Pero este año es lo que tenemos, marinerito sobre cubierta. Vamos y avancen y dense prisa, que me quedan 4 espacios. Y para ir a Tierra Santa. Así que ánimo. Les dije la misa del Divino Niño, el seminario el próximo sábado sobre los animales en la Biblia y continuamos. Las preguntas que les hacía antes preguntas indican que ya así planteadas las cosas estamos en un callejón sin salida, porque todo el problema radica en que hemos hecho una lectura errónea del Evangelio a la cual hemos agregado luego mucho de fantasía sobre lo que el texto nos cuenta. Así como lo oyen, hemos leído y hemos traducido mal. La culpa la tiene una palabra que al ser mal traducida creó confusión y así estimuló la fantasía de generaciones de lectores. Pero no de ahora solo, de siglos. Los italianos tienen una frase muy bonita y un dicho muy cierto, definiendo traductores en traduttore traditore, traductor traidor. Muchas veces... Y miren, yo que he tenido que trabajar de traductor en las Naciones Unidas, sé cuán cierto es eso que dicen, traduttore traditore, y que hay que buscar la palabra perfecta, el ritmo perfecto para cada cosa, porque si no se presta a manipulaciones. Y es el caso, por ejemplo, que se trata de... Hay que tener en cuenta también otra cosa muy importante. Todo el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego. El griego bíblico, el griego del mundo bíblico, el griego del mundo de Galilea, el griego del mundo de la Judea, de la provincia romana de Judea. No es el griego de Grecia, o el griego de Creta, o el griego de Chipre. El griego es como el español que hablamos entre nosotros. No es lo mismo el español de España, el español de Puerto Rico, el español de Santo Domingo, el español de México, el español de por ejemplo, la palabra guagua. Guagua en Chile, en Ecuador, es un bebé. En Venezuela, en Puerto Rico, en el Caribe es un autobús. Con la misma palabra estamos definiendo 2 cosas completamente distintas.
podemos así viendo una serie, pues que hay que conocer el mundo bíblico y qué es lo que nos quiere decir las palabras. La palabra clave es la palabra catálima, que la mayoría de las veces y las Biblias la traducen como posada, albergue, hospedaje. Y así, traducida de esta manera, la frase del Evangelio dice que no había para ellos lugar en la posada. Bien, pero también el griego bíblico, esta palabra tiene también otro significado, y es el significado de habitación, cuarto, pieza, es decir, una parte especial de la casa más bien apartada o reservada. ¿Qué era entonces la catálima en donde no había sitio para ellos? Para entender bien el sentido del Evangelio de Lucas, hay que ubicarnos en el aquí y en el ahora, en las circunstancias de la Palestina, del Israel, de la Judea de aquella época. En realidad no podemos decir Palestina para el tiempo de Jesús, porque para el tiempo de Jesús no existía la Palestina. La Palestina va a ser el nombre que le va a dar como castigo Adriano a toda la región de la Judea, a la provincia romana de Judea, le va a llamar la tierra de los filisteos, después del año 125. O sea que por eso no encontrarán en el Nuevo Testamento, en la edición original en en griego, la palabra Palestina. La palabra Palestina aparece después del 125 de la fundación del cristianismo. Entonces, en la Judea se sigue hablando con el griego anterior. ¿Qué era entonces realmente la catálima, en donde no había sitio para ellos? Para entender bien el sentido del Evangelio de Lucas, debemos ubicarnos en el ambiente de la Judea del primer siglo, donde las casas no constaban de habitaciones como pueden tener las nuestras actualmente. Con la fragilidad y la pobreza de las edificaciones de aquella entonces, las viviendas tenían tan solo una habitación central, en donde había de todo: armarios, herramientas, asientos, despensas, cocinas, y donde cuando llegaba la noche se recogían un poco las cosas, se extendían las alfombras para el reposo nocturno y cada cual se buscaba un lugar preferido para dormir. Esta habitación central era entonces como un pequeño mundo doméstico alrededor. En este mundo todo giraba la vida del hogar y el movimiento de las personas, más o menos como los cuartos de muchos de nuestros hogares campesinos. O sea, la casa era una sola habitación. En un determinado, hay que pensar que la lumbre estaba en un rincón con una salida de humos, una serie de cosas, lo poco que se cocinaba como tal. Si alguna vez van a Tierra Santa y van a Nazaret, en Nazaret hay una zona está la basílica que recuerda la Anunciación, pero dentro de la basílica, en los alrededores de la basílica, hay lo que se llama el Taller de San José, que es una iglesia del siglo XIX, me parece que es, pero lo interesante de esa iglesia es que en los bajos, en el basement, hay una casa original, una cueva original de cómo eran las cuevas en el siglo I. Y da a entender, dice la leyenda, pero que esa era la cueva donde vivía la Sagrada Familia, en leyendas. Lo que sí es cierto es que la cueva era de ese estilo. Entonces allí no había el sitio para el televisor, no había el sitio para ver la televisión y charlar. Toda la vida se hacía en torno al fuego, en torno a la cocina. ¿Entienden? Y para ir al baño pues salían fuera, había letrinas y se hacían en el baño, en la letrina, y se acabó. O no se metía uno entre los matorrales y ahí se hacían sus necesidades. En la higiene y la estructura como conocemos hoy en día no existía todavía. Ahora bien, además de la sala principal, algunas casas tenían adosado algún ambiente más pequeño, algún salón más pequeño reservado, a veces empleado para depósito o para eventuales huéspedes, con separadores agregados para mayor privacidad. O sea, había el salón grande donde se hacía toda la vida
Y luego había un pequeño saloncito, un pequeño cuarto, que se usaba de despensa, se usaba cuando venía algún forastero, algún familiar fuera, para que hubiera mayor reserva. Se usaba también para parir, porque imagínense, en aquella época no había hospitales para ir a parir, se paría en la casa y punto, y aquí paz en el cielo gloria. Por eso era tan alta la mortalidad materna y la mortalidad infantil, porque las condiciones higiénicas pues eran de desear. Ahora, esta habitación, como les dije, servía para todo, y sobre todo servía para cuando en la casa había alguna parturienta, porque en la Judea, en Israel, cuando una mujer daba a luz un hijo, quedaba impura durante 40 días si era varón y durante 80 días si era mujer. Por tanto, había que mantenerla aislada. ¿Por qué había que mantenerla aislada? Bueno, quedaba impura por la pérdida de sangre que había sufrido, y cualquiera que tocara la sangre de una mujer parturienta, una mujer a luz, o una mujer con el periodo menstrual, quedaba impuro. Y tenía que hacer una serie de sacrificios, una serie de baños, una serie de rituales para salir de esa impureza. Y si alguno tocaba la parturienta o entraba en contacto con ella, con algún utensilio utilizado o rozado por ella, caería automáticamente en la impureza. Si tienen tiempo, léanse en el capítulo 15 del libro del Levítico, el versos 19 al 24. Ahora, para los judíos, una persona impura quedaba aislada socialmente. Era disminuida, por así decir, ante Dios y ante los demás. No podía acudir al templo ni relacionarse con nadie hasta tanto que terminaran los ritos de purificación, que no eran fáciles, y no llevaban su tiempo y eran complicados. Por eso, de ahí las precauciones que se tomaban en cada parto, y por eso había que tener un cuarto especial para las parturientas, la catálima, es decir, una habitación apartada de la casa y no en el ambiente común a la que acababa de ser madre. O sea, vamos a ponerlo de esta forma, explicarlo con palabras, que la casa era un revolú en una sala, pero sobre todo cuando eran familias jóvenes que estaban recién empezando y demás, se sabía que iban a parir en algún momento, sobre todo si había alguien parturienta, alguien posible madre. Entonces se tenía ese cuarto aparte para guardar las cosas, la despensa y demás, y cuando llegara la parturienta, tenerla allí metida los 40 días si era varón o los 80 días si era hembra la criatura que había dado. Era una especie de, entre comillas, arresto domiciliario, y eso se hacía en la catálima. Hola, padre, ¿qué hace por aquí? Pues buscando maletas. ¿Maletas para qué? ¿Para qué se usa una maleta, Javier? Cuéntame. Pues normalmente para viajar. Pues para eso mismo, para viajar. ¿Viajar a dónde, si se puede saber? Pues muy sencillo, a Medio Oriente. ¿Dónde dijo? A Medio Oriente, esto es, a Tierra Santa, a Israel, a Jordania. ¿Y cuándo son esos viajes aventureros, padre? Pues ese viaje aventurero, el próximo lo voy a tener del junio 30 a julio 12 del año 2019. Suena interesante. ¿Y qué tiene que hacer quien quiera ir a este viaje, padre? Pues muy sencillo, llamar al 212-244-4778, o si quiere escribir a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Ya lo saben, amigos, si desean vivir momentos especiales en su vida, únanse al Padre Tomás del Valle, el cual está preparando este viaje peregrinación a Tierra Santa. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron.
Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Continuamos nuestra aventura, nuestro caminar por Belén, y nos estoy descubriendo la catálima. Catálima, sí, la catálima, que es la parte importante que tenían las casas y demás. No se olviden la misa del Divino Niño, no se olviden que vamos a rezar por nuestros hermanos presos, no se olviden de vivir, no nos olvidemos de vivir y dejemos tantas complicaciones y tantas chaviendas como nos inventamos muchas veces. Ahora, supongamos por un momento que el evangelista Lucas, cuando escribió aquello de que no había lugar en la catálima, no estaba pensando en una posada, como se traduce ordinariamente en las Biblias que conocemos, sino que estaba pensando en una habitación de una casa particular, que es la otra posibilidad que ofrece esta palabra griega. Porque las traducciones pues hay que saberlas acomodar dependiendo del ambiente y demás. Entonces, si es así, es más fácil entender los interrogantes que nos plantea el texto. El texto entonces parece más lógico. O sea, estaban buscando una casa que tuviera habitación privada. O sea, como les diría, como un hotel de 4 estrellas, un hotel de 3 estrellas. Las casas ordinarias eran, todos se hacía juntos en la sala, en la plaza, casi era una plaza, en la sala en la cual estaba, no olvídense de que hubiera mesas para sentarse a comer. Ellos se extendían una estera y se sentaban y se recostaban y comían con las manos o con algún cuchillo. ¿Saben cuál era el cubierto que usaban? Para coger la carne, para coger el pescado, para coger las cosas. El pan pita. Ese pan que parece como si fuera de papel. Con eso lo tomaban y se lo lavaban. Por eso era costumbre lavarse las manos antes de sentarse a comer. Por eso era costumbre lavarse los pies antes de sentarse a comer. Por eso hay una serie de cosas que eran más difíciles de entender cuando no había habitación separada. Ahora podríamos leer de otra forma el Evangelio de esta manera. Habiéndose enterado de que el emperador de Roma había ordenado un censo, José, que momentáneamente residía en Galilea, decidió volver a Belén, puesto que era de allí. Porque sabemos que era de Belén. Lucas nos lo dice en el capítulo 2, verso 4. Lo más natural hubiera sido dejar en Galilea a su joven esposa María, ya que no era necesario que compareciera ante las autoridades del censo. Ella no tenía que censarse. El que contaba era el marido, no la mujer. Si la lleva consigo a pesar de la condición en la que se encuentra, tiene una razón de ser. O al menos es una teoría que podemos poner. Es porque piensa radicarse definitivamente en Belén. O sea, piensa, ya ha estado bien el tiempo que he estado en Galilea, para ellos para ir a Galilea era como nosotros para ir a otro país. Entonces voy a volver a la casa, voy a volver a la familia, el clima es más apropiado, las facilidades de trabajo están cerca de Jerusalén, siempre en Jerusalén hay trabajo, voy a reubicarme de nuevo en Belén. Lo cual es lógico teniendo en cuenta que él era de esta ciudad y que aquí tendría su parentela, sus bienes, sus posesiones, sus conexiones, su network, que se dice hoy en día, de amistades para conseguir trabajo. Y José tenía domicilio en Belén, entonces es justo pensar que traía a María para que se estableciera en su propia casa. Para ellos, pues se pusieron en marcha con tiempo y con la prudencia de los santos y para evitar las dificultades del último momento. ¿Qué tiempo duró el viaje? De 10 a 15 días, más o menos, por el camino largo y accidentado de entonces. Y habrían llegado a Belén, pues miren, varios meses antes del parto. Porque si vamos a ponerle la fecha, que no es cierta, que es en diciembre,
En septiembre, ya en octubre, ya empieza a hacer fresquito en Belén, sobre todo por las noches. O sea, y ellos iban sin calma, sin prisa, iban con toda la calma del mundo, sabían que tenían que censarse, entonces siguieron el camino con las amistades. Vuelvo y les repito, no iban solos. Eso de caminar solo en el desierto, en la carretera abierta, en el campo, era un suicidio. Siempre se esperaban, iban en caravanas de a pie. La única que iría en el burrito sería María, porque estaba preñada y no podía caminar. Pero además llevarían también, si se pensaban mudar, su plan era mudarse y quedarse allí, llevarían algunas cosas, algunas ropas, algunas cosas, alguna muda. No existía la Flor de Mayo. La Flor de Mayo es la compañía que hace las mudanzas, ¿verdad? Entonces no existía quien les hiciera las mudanzas, ellos se lo tenían que hacer. Habían llegado antes del parto. En este punto el Evangelio afirma que mientras ellos estaban allí se le cumplieron los días del alumbramiento. En los días que estaban allí. Podría ser, recién llegado, podría ser 3 meses después. Pero era la época del censo y muchos ciudadanos de Belén que habían regresado de todas partes y estaban llenando la ciudad, instalados en las habitaciones de las hospederías y en las casas particulares. Había un revolú de gente. De hecho, el año que viene, en 2020, hay censo en Estados Unidos. Cada 10 años hay censo para saber qué población hay. Pues hay gente, hay una serie de gentes que se emplean a trabajar, etcétera. También María y José habrían alojado en todas las dependencias, se habrían alojado en casa de sus parientes y amigos. Ella, llega un momento que se prenden las alarmas. Es cuando la próxima parto, María advierte que no había lugar donde dar a luz digna y discretamente, sin molestar y sin ser molestada, y sobre todo sin convertir en impuros a todos los habitantes de la casa. O sea, no había lugar en la habitación reservada de la casa. ¿Cómo se llamaba la habitación reservada de la casa? La catálima. Por ello, sin ofender a ninguno de sus parientes, se retiraron a una gruta establo que todas las casas de Belén tenían, incluso algunas tienen todavía hoy en día, para albergar los animales. Esa fue la razón que no encontraron. Si no encontraron una casa lo suficientemente digna, lo suficientemente grande para poder ella parir. Y allí, en una gruta de su propia casa, adaptada como refugio y adecentada por José lo mejor que pudo, poco después María dio a luz un niño. Las demás mujeres la ayudaron a envolver en una frazada y como cuna tomaron un pequeño pesebre, es decir, un cajón donde se ponía el alimento para los animales domésticos, los limpiaron bien, lo pusieron bien heno fresco y lo cubrieron con un paño. Es esto lo que se deduce si leemos el texto, que correctamente traducido sería: y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no tenían espacio en la sala. Por eso, a continuación, el evangelista Lucas, siempre preciso en sus detalles, aclara que no había lugar, pero solo para ellos, lo cual indica que para otros sí hubiera habido un lugar cualquiera para descansar, ya que las camas en la Judea no son sino una estera, un pedazo de alfombra extendida en el suelo. Para ellos, que debían observar prescripciones de la ley judía referentes a la impureza ritual, para ellos obviamente no había sitio. Más aún se podría agregar: para ellos tan reacios a molestar, para ellos tan delicados y tan persuadidos del misterio que custodiaban celosamente, para ellos no había lugar en medio de tanto ruido y de la promiscuidad que reinaba en la parte de la casa. Es decir, que fue una de las grutas destinadas para establo de la casa de la familia de José, donde tuvo lugar el nacimiento del Mesías. Que en griego de Lucas se llama la palabra catálima, significa la habitación reservada de una casa y no una posada, lo confirma el episodio de la última cena, en que digna el dueño de la casa, dice el maestro, donde está la sala, la catálima, en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos. Y lo confirmaron también la palabra del buen samaritano, cuando Lucas relata que aquel llevó al herido hasta una posada, usa la palabra pandogeion para referirse a ella y no catálima. Si por tanto Lucas usa la palabra catálima, no piensa en una posada, sino en una habitación reservada de una casa,
Por tanto, en el relato de María y José esa palabra debía tener tal significado. Algunas parroquias llegan a la Navidad cuando suelen teatralizar el episodio navideño con escenarios infantiles en los que María y José, después de ser rechazados por varias partes, terminan amparándose en un establo para nacer. Este cuadro, con la llegada a Belén a última hora y de noche, golpeando a las puertas de las casas y posadas, todo eso es pura poesía. En realidad se trata de una triste deformación. José, el de Belén, fue un verdadero padre para Jesús y un auténtico esposo para María, y su papel resultó en el plan de Dios. Bueno, concluimos porque el tiempo no nos llega, pero quedemos claro. Casa encontraron. No había la habitación en la cual debía de permanecer encerrada, vamos a llamarle así, para entendernos, la parturienta, en este caso María, porque tenía que estar 40 días aislada. No podía contaminar a nadie, ni podía contaminarse ella. Ella estaba contaminada. En 40 días, por eso está la purificación, el 2 de febrero se celebra la purificación de María. Hay que aprender a leer el Evangelio y no dejarnos llevar por historias. Concluimos nuestra tertulia, nos quedan escasos minutos, escasos segundos. Simplemente gracias por atendernos. Recuerde, si está al lado de alguien al cual quiere, denle un abrazo. Y díganle que desde la tertulia le mandamos un beso. A los hermanos presos, un abrazo fuerte a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Hasta el próximo jueves, si Dios permite. Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible, que sea llevadero para ellos este cáliz. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadera la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Que Dios les bendiga.